Bueno, le damos la bienvenida nuevamente a este curso de Bhagavad Gita temático, en esta clase de Bhagavatam. Bien, continuamos con los yogas y en esta oportunidad vamos a hablar del Bhakti Yoga. Vamos a tener una sesión de clases que tienen que ver con el Bhakti Yoga. Tiene alguna relación con los practicantes de aquí, ¿no? Así que ya estuvimos hablando del Karma Yoga, del Jnana Yoga, del Dhyana Yoga, o sea, el yoga de la meditación, el yoga del trabajo, el yoga del conocimiento, y ahora viene el yoga de la devoción, el Bhakti Yoga. Entonces, el Bhagavad Gita se presenta como inclusivo y cosmopolita con respecto a todo lo que es yoga. No tiene ningún problema, ¿no? No es que, no, este yoga no. No, todos, apoya a todos, recomienda a todos, marca los principios o las leyes que rigen cada uno de los yogas, pero a la vez también hace jerarquizaciones. Dentro del Bhagavad Gita hace algunas jerarquizaciones. O sea, no es que cualquier yoga de cualquier manera practicado es lo mismo para Krishna en el Bhagavad Gita. Hay ciertas jerarquizaciones que aparecen en ciertos versos, por ejemplo en el capítulo 4, cuando Krishna habla de los diferentes rituales para hacer en la vida, ¿no? Rituales que tienen que ver con el Hatha Yoga, rituales que tienen que ver con los ayunos, con el cultivo del conocimiento, con el Varnashrama, con las profesiones, con los rituales, bueno, de todo tipo, ¿no? Todas las actividades espirituales que se puedan hacer en la vida o religiosas. Él dice que hay dos tipos de actividades religiosas. Las actividades que se hacen en función del ritual en sí y las que se hacen en pos del conocimiento, ¿no? Vieron que a veces hay personas religiosas que son religiosas por la religión en sí, por la tradición, porque les gusta ser religiosos, y eso ayuda por lo menos a una vida sana, una vida apacible, ¿no? Moral, etc. Pero Krishna dice, mejor es todos los rituales, todos los sacrificios, todas las religiones que van en pos del conocimiento, o sea, el conocimiento del jnana, lo que hablamos antiguamente. O sea, lo que despierta en iluminación espiritual. No solamente el que te hace ser bueno, sino que el que te hace ser sabio. Entonces, él pone esa categorización en el 4.33. Es mejor el sacrificio en pos del conocimiento. Luego, en el 6.46 también hay otras jerarquizaciones. Por ejemplo, eso lo hablamos en la clase pasada, donde dice que el yogi es mejor que el asceta, mejor que el karmi y mejor que el gyani. O sea, el yogi, el que tiene experiencias espirituales intensas, fuertes, o en la práctica que hace que uno tenga no solamente el asunto del conocimiento, como dijimos recién, sino la experiencia espiritual. Miren que a veces uno hace una práctica, pero no necesariamente tiene una experiencia espiritual, sino que puede tener una experiencia de un sentimiento de paz psicológica, o puede tener un sentimiento de que sabe más, o puede tener una experiencia de que ya no tiene nada que ver con el cuerpo. Esos son los tres. El karmi, como dice el Bhagavad Gita, es el trabajador que tiene una experiencia de disfrutar de que está trabajando y que ya está todo bien, porque hace su ritual, su trabajo. El gyani, aquel que cultiva conocimiento solamente, pero la experiencia, digamos, la felicidad que obtiene es solamente satisfacer el intelecto. Y el asceta, eso lo vimos, ¿no? Que es el que disfruta de que no tiene nada que ver con el cuerpo, por eso lo martiriza. El yogi es superior, dice Krishna, porque el yogi, más que todo, el resultado del yoga no es una experiencia del mundo, sino una experiencia espiritual, una experiencia en contacto con el Señor Supremo. Por eso dice ahí, jerarquiza Krishna, que el yogi es mejor. Luego también hay otras jerarquizaciones en el Bhagavad Gita. Esto es para decir, Krishna no es alguien ahí que todo es uno nada más, hace jerarquizaciones, hay niveles de prácticas espirituales que conceden mayor experiencia al ejecutor. Por ejemplo, en el capítulo 12 también hay una jerarquización, por ejemplo, la jerarquización de cuál es nuestro foco en la vida espiritual, si es personalista o es impersonalista.
Por ejemplo, a veces dice, bueno, Dios para vos puede ser personal y para vos puede ser impersonal. Para vos puede ser una energía y para vos puede ser una persona. Y está todo bien. Sí, Krishna acepta, como dijimos recién, es inclusivo y cosmopolita, pero a la vez jerarquiza. Y dice, por ejemplo, ante una pregunta de Arjuna en el capítulo 12, que es mejor una focalización personalista en la verdad absoluta. Una focalización que implique quizás un tipo de relación y vínculo, y no solamente un tipo de absorción impersonal. Así que él jerarquiza eso, explica las razones de por qué jerarquiza uno y otro, ya lo podemos hablar luego. Y también en el mismo capítulo 12 también hay jerarquizaciones, de los versos 8 al 12, cuando hace toda una línea de jerarquización de que lo mejor que puedes hacer es esto en la práctica espiritual. Si no puedes hacer esto, haz, ¿no? Dice, por ejemplo, lo primero que todo es absorción, la inteligencia fija, el dhyana, el samadhi, ¿no? La absorción en mí, dice Krishna. Si no puedes hacer esto, haz principios regulativos, algunas prácticas que te permitan recordarme. Si no puedes hacer esto, trabaja para mí. Y después también enumera algunos sistemas que no tienen que ver con Krishna, como el yoga, como el cultivo de conocimiento, como la actividad piadosa, que son indirectos, pero que también están en el camino. O sea, ahí tenemos otra vez a Krishna, cosmopolita, inclusivo, pero a la vez con propuestas jerárquicas. Así que si tenemos propuestas jerárquicas, yo quiero adelantarles, ¿no? Estoy hablando de esto de la jerarquía y todo, porque como vamos a hablar hoy de Bhakti, y Bhakti Yoga en un sentido se jerarquiza como superior a otros yogas, no como el único camino, sí, pero sí como el superior, vamos a tener que fundamentar, o sea, Krishna fundamenta el por qué esto es así. Hay algo común, una de las razones es porque hay algo común en todos los yogas. Hay un factor común. Y esto es una de las razones de por qué el Bhakti podría llegar a ser, digamos, un yoga completo. Porque el factor común en todos los yogas que dijimos anteriormente es Krishna. Uno podría decir, ¿y qué otra cosa podría ser? No, a veces el yoga, las prácticas del yoga no necesariamente apuntan al absoluto. ¿Me explico? No es que apuntan a la trascendencia, a la verdad absoluta, a descubrirla, a experimentarla. No, sabemos que a veces yoga significa capaz poderes, o simplemente estar bien, o tranquilo, pero no apuntan a la experiencia del absoluto, a la experiencia de Krishna. Todos los yogas, en un sentido, al menos según como dice Krishna en el Bhagavad Gita, tienen que tener esa experiencia final de Krishna. Por ejemplo, en el Karma Yoga, ya hablamos anteriormente, todas las acciones u ofrendas van hacia Krishna. No van hacia el universo, van a no sé a dónde, ¿no? Krishna siempre dice a mí, a la fuente. Los actos son hacia Krishna. En el Jnana Yoga, el conocimiento también culmina en la entrega. Esto lo dice Krishna también en el Bhagavad Gita. O sea, el conocimiento no es solamente para acumularlo, sino para llegar a un punto de entender nuestra dependencia total con algo que es superior a nosotros. Esto lo dice en el 7.19, inclusive caracteriza a esos tipos de personas que cultivan conocimiento como muy elevadas. El dhyana, lo mismo, la meditación debe estar enfocada en Krishna, esto lo explica el capítulo 6, y el bhakti obviamente es el refugio y fe en Krishna, y no en distintas divinidades o semidioses por ahí. Entonces, este es el factor común. Entonces nos estamos acercando. Si Krishna es el factor común, el bhakti, ¿qué nos ofrece para centralizarnos en ese factor común que es Krishna? Otra de las cosas, también que hablamos anteriormente, esto es toda una introducción, ¿no? Que el yoga todo lo que hablamos anteriormente, el yoga para que dé resultado debe producir ecuanimidad y renuncia, ¿no? Esos son los dos factores que hacen que, estamos haciendo una práctica auténtica de yoga, que de pronto nos volvemos más ecuánimes y nos volvemos más renunciados. Pero habíamos explicado anteriormente que las dos cosas, a pesar de que parecen solamente cualidades materiales, tienen que estar relacionadas con el absoluto.
como una ecuanimidad, porque a veces uno puede decir, no, yo soy ecuánime, pero no creo en Dios. Alguien puede decir eso. Sí, soy una persona muy ecuánime, pero Dios no entra dentro de esa ecuanimidad. Bueno, en el Gita se habla de que esa ecuanimidad está relacionada con la experiencia o la conciencia de Dios. Por ejemplo, uno puede ser ecuánime, dice el Gita, ante diferentes tipos de seres, porque sabe que en todos está la misma divinidad. Ahí tenemos un ejemplo de cómo esa ecuanimidad nace de una experiencia del Absoluto, de una experiencia de Krishna, y no simplemente un arreglo psicológico de poder ser ecuánime, ¿no? A veces hay técnicas psicológicas para, no, respirar hasta 10, no sé, cosas así, ¿no? Cantate este mantra. No, la experiencia de la ecuanimidad surge justamente por una visión divina y no por una manipulación psicológica o física, o una pastillita, a veces también, ¿no? A veces uno dice, me tomo la pastillita, así todo me resbala, ¿no? O me tomo vino, entonces no me importa, ¿sí? ¿No? O marihuana, está todo bien, ¿no? No, esas cosas, esa ecuanimidad no surge de una visión divina. Entonces el yoga hace que la ecuanimidad surja de una visión divina y la renuncia. Uno puede decir, ¿cómo es que nosotros renunciamos al mundo por tener una visión divina? Y no por simplemente hay otras causas por las cuales uno renuncia al mundo, ¿no? O renuncia al trabajo. Al renunciar al trabajo hay muchas causas. Que no aguanto más al jefe, que el trabajo ya me aburrió, que le quiero hacer un juicio al patrón, que encontré otro trabajo, que me pagan poco. Hay muchas razones por las cuales uno renuncia al mundo, ¿no? O renuncia a la familia, porque me cansaron. Pero esas no son renuncias dentro del yoga. La renuncia dentro del yoga surge justamente también de una conciencia divina. ¿Cómo es esto? Porque habíamos hablado en las anteriores clases que renuncia en el Bhagavad Gita no es solamente desprendimiento. El desprendimiento muchas veces nosotros lo hacemos en la vida. Renuncia en el Bhagavad Gita, que eso en sánscrito, el desprendimiento, se le llama tyaga. En el Bhagavad Gita a la renuncia no se le llama tyaga, al menos la renuncia yógica, sino que se le llama sannyasa. Y sannyasa, habíamos hablado, sannyas, la palabra sannyas no implica solamente abandonar algo, sino poner las cosas en su lugar. Habíamos hablado de la etimología de esa palabra, no la vamos a repetir aquí, ¿no? Pero era poner las cosas en su lugar, o sea, hacer el acto, las cosas que no nos corresponden, dársela al verdadero dueño. Por ejemplo, un acto de sannyas es encontrar una billetera y devolvérsela al dueño. Entonces está implícito en ese acto el desapego, pero no es el desapego solo, porque si el desapego solo sería que vemos una billetera ahí y no la recogemos, estamos desapegados. Eso es tyaga. Sannyas significa que agarramos esa billetera y se la damos al dueño, es un acto responsable. Entonces, de la misma manera, en este mundo, nosotros podemos llegar a hacer una renuncia yógica cuando utilizamos todo lo que está en este mundo al servicio de quien pertenece. Y ya sabemos que a nosotros no nos pertenece, por más escrituras, contratos, firmas, escribanos que hayamos metido en el medio. Porque una vez que nosotros vinimos, no tenemos nada, nos vamos y no nos llevamos nada. Ni un pelito. Ni un pelo. Los pelos siguen creciendo en el cajón, pero nosotros no podemos ni siquiera disfrutar de esos pelos que tanto queríamos cuando éramos pelados en la vejez. Sí, nada, no llevamos nada. Entonces, ahí tenemos cómo la ecuanimidad y la renuncia tienen que ver con una visión divina. Todo esto es para decir cómo el bhakti va a tener más facilidad para tener esa conciencia divina que los otros yogas. La etimología de la palabra bhakti es interesante, la etimología en sánscrito. La raíz verbal, ¿de dónde viene la palabra bhakti? Viene de la raíz verbal bhaj, mejor dicho, B-H-A-J. Esa palabra significa, sin lugar a duda, servir, honrar, reverenciar, amar, adorar. Lo interesante ahí vi que es un verbo que implica una acción interpersonal vincular.
Es una acción que para que se produzca tiene que haber otra persona del otro lado. O sea, vos decís amar. Sí, vos podés amar un papel, qué sé yo. Pero la palabra amar surge más que todo, o sea, de algo que hay dos seres ahí que se están amando. Adorar lo mismo, honrar, reverenciar. Tiene que ver con algo interpersonal, algo vincular. ¿Por qué digo esto? Porque en los otros yogas, la acción que tienen los otros yogas no necesariamente implica un vínculo. Por ejemplo, en karma, ¿el verbo cuál es? Acá es amar, este es bhaj. Pero en karma yoga, ¿cuál es el verbo? Trabajar. Bien, trabajar no implica que haya otra persona. No implica que uno lo esté haciendo para otra persona necesariamente. Vieron a veces que están esas discusiones matrimoniales. Uno de los cónyuges dice, yo trabajo todo el día, de esta manera te hago ¿cómo se llama? Muestro mi afecto hacia vos. Y la otra persona, la pareja, no está conforme con eso. No, a mí no me hace algo vincular que vos trabajes todo el día. Yo te quiero presente. Yo quiero una relación. ¿No? Hay esas discusiones a veces. Y uno cree que trabajando está vinculándose. No necesariamente. El trabajo es un verbo, pero no implica algo interpersonal. Eso es karma yoga. Entonces hay una diferencia en la vinculación divina. En el karma yoga uno tiene que ver después cómo vincula ese trabajo, ese verbo, trabajar, con la divinidad. En cambio, el bhakti yoga, el mismo verbo, la misma acción de la práctica, es vinculadora. En el dhyana yoga, la meditación, uno puede decir, la meditación sí es vincular, no necesariamente. Vos podés estar meditando en alguien, pero no vinculándote con esa persona. Puedes estar absorto en alguien, por ejemplo, alguien que le guste Madonna. Yo soy absorto con Madonna y tengo póster y esto, lo otro, y todo, escucho la música de ella, ¿no? Me sumerjo en el mundo madonesco, pero nunca me relacioné con Madonna. Entonces la meditación no garantiza relación tampoco. Para que la meditación haga relación, se necesita algún acto que tenga que ver con el bhakti, con el bhaj, ese que decimos recién. Adorar, respetar, reverenciar. Por eso cuando Krishna habla en el capítulo 6, el mejor de los yogis, en el capítulo que habla de la meditación, es el que en esa meditación me reverencia, me ora, me sirve y todo eso. ¿Y qué podemos decir del jnana yoga? El verbo del jnana yoga. ¿Cuál es el verbo la acción que caracteriza el jnana yoga? Conocer. Muy bien. Estudiar, conocer. Conocer a una persona no implica la acción de relacionarte con esa persona. ¿Cuántas personas hoy en día en las escuelas estudian personajes históricos? O estudian personalidades de hoy en día, analizan, ¿no? Me gustan los analistas políticos, ¿no? Analizan a los presidentes, y analizo este, y la actitud que tiene este, pero eso no implica relación con esas personas. Conocer no es relacionarse necesariamente. Por eso Krishna, cuando habla de las personas que cultivan el conocimiento acerca de Dios, dicen que los que alcanzan los resultados son los que hacen el acto prapadyante, dice ese verso 7-19, el acto de entrega, el bhaj, el bhakti. Ese es la culmine del conocimiento. Cuando vos después de estudiar a una persona, podés tener el cara a cara con esa persona y vincularte, hacer un acto que implique una acción interpersonal. Entonces vamos bien hablando de la naturaleza del bhakti. Estamos adelantando solamente por qué el bhakti puede ser un yoga, al menos Krishna lo recomienda, un yoga muy completo para alcanzar la experiencia divina. Y Krishna lo va a decir, Krishna, ya, esto es lo último, Krishna va a darle ciertamente una categoría especial a todos los que se dedican al Bhakti Yoga. Porque cuando
Krishna habla en el Bhagavad Gita, estoy hablando de la palabra sánscrita que usa Krishna en el Bhagavad Gita, que es la riqueza del libro, la guía para comprender el Bhagavad Gita con que me baso este curso, es que Riyananda Maharaj analiza las palabras sánscritas que Krishna mismo utiliza. Entonces, cuando Krishna utiliza palabras sánscritas para referirse a personas que practican vida espiritual, utilizan distintas palabras, como yogi, sabios, semidioses, practicantes, hay algunas palabritas ahí. Cuando habla de los bhakti yogis, no utiliza la palabra yogi, ni a veces habla de la palabra sabios. A veces sí, a veces no, pero más que todo hay una palabra especial que utiliza Krishna varias veces en el Bhagavad Gita, que se llama bhakta. Bhakta viene de un practicante de bhakti. Y Krishna dice, o una persona devotada, ¿no? Y Krishna utiliza la palabra madbhakta. Madbhakta. Madbhakta en sánscrito significa mis devotos. Es una categoría especial. Y cuando él dice esa palabra, madbhakta, en el Gita aparece. Los resultados, cuando él describe las acciones, los resultados del madbhakta, siempre se diferencian de todos. Los yogis, esto, lo otro, como que algo especial sucede. Le da una categoría especial. Y los madbhakta son los que practican el bhakti yoga. Al menos es lo que dice Krishna. Krishna parece que tiene una predilección ahí. Entonces, por ejemplo, habla de los madbhakta en algunos versos, diciendo que ellos son los que pueden comprender el Bhagavad Gita. Epa. Hay ellos son los que pueden comprender. ¿Cuándo dice eso? Por ejemplo, al principio del capítulo 4, Krishna le dice a Arjuna, yo te voy a enseñar esta ciencia y tú la puedes comprender porque eres mi devoto y mi amigo. Parece muy parcial eso, ¿no? Podría haber dicho Krishna, yo te voy a enseñar esta ciencia porque tienes mucho conocimiento y has cultivado mucho conocimiento acerca de mí, Jnana Yoga. O podría haber dicho, te voy a enseñar esta ciencia y la vas a poder comprender porque has trabajado muy bien en tu vida con los rituales, con el Karma Yoga. Porque hiciste todos los rituales correspondientes. No. O podría haber dicho, vas a aprender esta ciencia, la vas a entender porque alcanzaste la perfección en la meditación. No. Dice, porque eres madbhakta, eres mi devoto. O sea, hay algo acá personal. Porque alguien tiene onda con Krishna, personal, Krishna dice que esa persona tiene la capacidad de comprender el Bhagavad Gita. Epa. No solamente aparece en el 4.3, también en el 13.19, en el capítulo 13, dice, así pues, yo he descrito de un modo resumido el campo de las actividades, el cuerpo, el conocimiento y lo conocible. Esta es una parte del Gita, el capítulo 13, que habla de cosas muy técnicas a nivel de conocimiento espiritual, muy técnicas. Es del tattva, habla de todas esas cosas que le encanta a los jnana yogis. Entonces, en ese capítulo se habla todo eso. Y Krishna dice, yo te he descrito todas estas cosas técnicas, y el verso termina, solo mis devotos pueden entender esto perfectamente y llegar así a mi naturaleza. O sea, parece que hay algo en el establecimiento vincular con lo divino que produce inclusive lucidez intelectual para comprender estos conocimientos. Luego están los otros versos que hablan acerca de quienes alcanzan a Krishna. O sea, una cosa es vos que medites en Krishna, que conozcas a Krishna, que trabajes para Krishna, pero alcanzarlo a Él, ir donde Él está. ¿Quiénes son? Y sí, solamente habla de bhaktas. Por ejemplo, el verso 7.23 dice que aquellos que adoran a los semidioses van con los semidioses, pero que aquellos que adoran a mí se van conmigo. Hay otros versos más, 9.34, 11.55, 18.65, que habla de que alcanzan mi morada, me alcanzan a mí, si son bhakta, si son madbhakta, son mis devotos. También hay algunas cuestiones que suceden con los yogis que no son bhaktas, que pueden perderse en el camino. En cambio, Krishna dice una cosa especial de los bhaktas. Dice, ellos jamás se pierden ni se confunden.
tienen una claridad espiritual constante. A pesar de que puedan cometer algún error, eso en 9.31 lo dice, ese verso famoso de Apichet Sudracharo, que a pesar de que puedan cometer un error, ellos siempre mantienen la lucidez. Los errores de la naturaleza material no los afectan a ellos para seguir teniendo lucidez espiritual. También acá ya hay algo completamente, como se dice, muy personal, muy confidencial, sí, algo muy íntimo, sí. En el capítulo 12, y muy emocional también, podríamos decir. En el capítulo 12, Krishna dice, ellos son muy, muy queridos para mí. Epa, está hablando de una parcialidad sentimental de Krishna hacia los más bhaktas, porque no lo dijo con los otros. Con los otros decía, bueno, alcanzan perfecciones, pero este asunto de que Krishna mismo, Dios mismo, diga, yo tengo una onda especial con ellos, epa, eso es una parcialidad afectiva. Esto no afecta en un sentido lo que él dice de que él es imparcial con todos. Hay cosas medias como uno dice, es una categoría muy especial que está dando y es muy literal esto. Acá no estamos metiendo de que los Hare Krishna están interpretando el Bhagavad Gita para sostener sus prácticas de bhakti como las más grandes. No. Acá nos estamos refiriendo a las palabras que Krishna mismo dice en el Gita. Si alguien termina leyendo el Bhagavad Gita y concluye de que no se habla de la devoción como lo máximo en lo que Krishna pide, ¿no? Entonces no está leyendo el Bhagavad Gita, está leyendo otro libro o otra interpretación, porque el sánscrito es muy, muy claro. Yo escuché, por ejemplo, personas que interpretaban que la conclusión del Bhagavad Gita es solamente el trabajo desapegado, sin divinidad, sin Krishna, sin nada. Algunos versos habla de eso. Pero si nosotros leemos el sánscrito vamos a ver que la categoría especial no se lo da a los karma yogis, sino que la categoría especial se lo da a los mad bhakta, a los bhakti yogis. Entonces, ¿qué más? Algunas otras. Sí, esto es lo último. Lo último que se habla acerca de los términos especiales que usa Krishna para describir a los Mad Bhakta, no se los da a los otros yogis. Un término muy conocido por todos nosotros, o sea, creo que Mahatma Gandhi, o Gandhi es el que, por conocer a Mahatma Gandhi nosotros conocemos ese término, que es la palabra Mahatma. Mahatma es un término que se aparece en el Bhagavad Gita. Maha significa gran, Atma, alma, gran alma, ¿no? Aparece en el Gita, pero uno ve que no aparece esa palabra para hablar indistintamente de personas que han logrado la liberación, que son buenos en el karma yoga, que son buenos meditando, que tienen mucho conocimiento, que hacen los rituales, que se portan bien. Krishna no habla de Mahatmas, no designa a esas personas como Mahatmas. ¿A quién designa como Mahatmas? Aparece literalmente. Otra vez, es fácil conocer la respuesta. Mad Bhakta. Él va a decir, ellos son mis Mahatmas, mis grandes almas. Aparece la palabra inclusive. Y a continuación la palabra Mad Bhakta. ¿Dónde aparece eso? 7.19, por ejemplo, que citamos recién, las personas que cultivan conocimiento y al final se entregan a mí, esos son los Mahatmas. Por ejemplo, son grandes almas. 8.15 también dice, después de llegar a mí, las grandes almas, que son yogis en estados de devoción, o sea, Mad Bhakta, jamás regresan a este mundo material. Y así, hay varias secciones donde Krishna habla de Mahatmas solamente a los Bhaktas, a los devotos de él, a los Bhakti Yogis. Entonces, ¿qué tenemos acá? A primera vista, y todo el mundo puede estar de acuerdo con esto, tenemos un Dios que parece parcial. Pero si dijiste al principio, Parán, que era cosmopolita, inclusivo, imparcial, acá, con todo lo que está diciendo Krishna, parece un Dios. ¿Vieron esos dioses del Medio Oriente que tienen su pueblo? Este es mi pueblo. Los que practican, no sé, el judaísmo, los descendientes de Abraham, son mi pueblo y los otros son extraños. Parece un Dios así, de esos. ¿Cómo? Sí, un Dios sectario que tiene sus propios fans,
¿no? Y los que hacen otras prácticas espirituales no pertenecen al círculo íntimo o algo así. Entonces uno podría argumentar acá, dice, pero ¿y qué pasó con eso que decías, Krishna? Porque en el mismo Bhagavad Gita, Krishna dice, yo soy imparcial con todos, tengo la misma disposición con todos. ¿Ah, sí? No parece, uno podría decir, por esas cosas que decís después. Después hay otro verso que dice, en la medida que entreguen a mí, yo los recompenso, yo los reciproco justamente a todos. Yo no tengo predilecciones especiales. Es todo de acuerdo al esfuerzo que hacen cada uno. Ah, sí, pero acá tenemos que tenés una predilección especial con los bhaktas. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Por qué Krishna tiene esta característica de parcialidad con los bhaktas? ¿Por qué el bhakti se convierte en algo que tiene una naturaleza particular y que se diferencia de todos los otros yogas? ¿Por qué todo eso? Todo eso en la siguiente clase. Ya lo sabías. Ya sabes. Próxima clase tendremos, y si querés una pregunta, no tiene que ser la respuesta a esta pregunta. La pregunta es referido a las expresiones que usaste en el comienzo de la explicación. La palabra ritual, yo no tengo ni un solo recuerdo que Prabhupada la use. Y de hecho en una clase Prabhupada explica que uno nunca debe hacer algo sin saber para qué y sin que tenga una implicancia práctica, que eso es más o menos el significado de la palabra ritual, algo que se puede hacer hasta dormido o cayendo en paracaídas y lo sabés hacer mecánicamente. Entonces, ¿a qué realmente nos estaríamos refiriendo cuando hablamos de ritual y si realmente se puede aplicar la palabra ritual a la práctica del servicio devocional, que es justamente una práctica consciente y no mecánica? Cuando hablamos de ritual, o cuando yo hablo de ritual, me refiero a distintas prácticas que uno hace con el cuerpo, con la mente. Son prácticas que están recomendadas hacer. Todo tipo de prácticas, no solamente el acto de adoración, el acto también puede ser una costumbre social, un ritual. Por ejemplo, todas las costumbres éticas, morales, todo lo que hay que hacer, todo lo que son los mandamientos, lo que uno debe hacer en la vida, que se recomienda en las escrituras. Quizá por ahí es donde yo hablo, por eso lo mezclo con el karma, que tiene que ver más que todo con las funciones que hacemos en la vida. Ahora, la palabra ritual no implica algo negativo. Nosotros le dimos una connotación negativa porque creemos que el ritual no tiene sentido. Krishna, en cambio, va a decir el ritual no tiene sentido cuando no lleva al conocimiento. Por eso es lo que decíamos recién, la jerarquización. El ritual está todo bien, inclusive Krishna mismo lo recomienda en el capítulo 3. Él dice, él creado, ¿cómo se llama? Semidioses y hombres, y hay una interrelación entre ellos para que al final alcancen la liberación. Todo eso es un sistema cósmico de reciprocidad que puede transformarse en un ritual que no lleve al conocimiento o que lleve al conocimiento. Pero es una práctica recomendada en las escrituras. Entonces, y eso es más que todo del mundo del karma. Entonces, el asunto es que las actividades recomendadas tanto en el karma, en el jnana, en el dhyana e inclusive en el bhakti, puede ser que adolezcan y que queden solamente en el plano de hacer la actividad por hacerla. Y ahí nosotros le damos la palabra ahí ritual, puede decir la recomendación, el mandamiento, pero tienen que tener justamente todo lo que hablamos en estas clases, el resultado yógico que Krishna recomienda. Y los resultados son de acuerdo hay distintos niveles de resultados, ¿no? Eso es la jerarquización que hace. A eso me refiero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, después, todo tiene su sentido. Por eso digo que yoga no es solamente hacer el yoga, sino que para que yoga sea yoga, debe producir resultados. Esto lo hablamos en todas las clases. Y para producir resultados hay que hacer algo, no quedarse solamente en regocijarse
en la práctica en sí, sino que ir evaluando si esa práctica nos va dando el resultado. Si esa práctica no nos está dando resultados y uno se regocija solamente en hacer, en el dhyana, ¿cómo se llama? Las asanas, en el karma, su deber prescrito, sus rituales, en el bhakti también, las prácticas del bhakti, ¿no? O en el otro, no me olvidé uno, en el dhyana, solamente el estudiar, pero sin querer tener la experiencia yógica, entonces bueno, no está haciendo el camino del yoga, está estancado. Esto lo dice varios, o sea, Krishna mismo lo dice acá, jerarquizando, por ejemplo, ese asunto que dijimos recién, que las actividades espirituales que se hacen en pos del conocimiento son superiores a las que se hacen solamente por las posesiones materiales. ¿Está bien? ¿Okay? Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Seguimos en la próxima clase. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.